Los invitamos a compartir Horizonte Sur con la conducción de Jorge Eduardo Rulli y la participación del grupo de Reflexión Rural. Horizonte Sur nos invita a una mirada desde la ecología sobre la política, el peronismo y los nuevos colonialismos, los modelos de las nuevas dependencias que nos colonizan, la soja, la megaminería, los agronegocios y la producción de biocombustibles. Nos desvelan las amenazas a nuestra soberanía y a nuestros patrimonios. Horizonte Sur, radio, con la conducción de Jorge Eduardo Rulli y la participación del grupo de Reflexión Rural. Buenos días a todos en Horizonte Sur. Les habla Jorge Rulli. Horizonte Sur es el programa radial del grupo de Reflexión Rural. Un grupo de afinidad, de militancia que fue organizado pasados los mediados de los años 90, allá por el 96-97, en buena medida motivados por la habilitación de las primeras sojas transgénicas y conscientes de que con las sojas transgénicas se estaba imponiendo en la Argentina un modelo que denominábamos del agronegocio y que implicaba un tipo de agricultura a mayor escala, con mayores componentes químicos, que dejaba atrás las agriculturas de proceso para reemplazarlas por modelos de agricultura con insumos, donde hasta la semilla era considerado un insumo. Una agricultura además que implicaba cadenas agroalimentarias, que implicaba la industrialización de los alimentos, que implicaba que la soja transgénica se convirtiera en parte de la comida de los argentinos. Nos organizamos para combatir estas atrocidades allá por el año 96-97, y desde entonces venimos anunciando esta catástrofe alimentaria que es la Argentina actual, con un enorme porcentaje de indigencia, de gente desarraigada de sus tierras, expulsada por el nuevo tipo de agricultura, expulsada a las periferias urbanas de pobreza. Desde aquel entonces venimos anunciando lo que hoy es una realidad terrible, la fragilidad de un modelo económico que depende de las sojas transgénicas y fundamentalmente de un par de mercados. La privatización de la inteligencia, no tan solo de las semillas, la privatización de la investigación, el patentamiento, los royalties, la dependencia a las nuevas formas opresivas de la globalización, que implican la ocupación por parte de las corporaciones de este espacio que es el espacio del conocimiento, un espacio fundamental. Siempre Gustavo Gros-Batel anunciaba que entrábamos en la era del conocimiento, el poder del conocimiento, decía él, anticipándose a estas nuevas formas de dominio. En aquel entonces, en los años 90, combatíamos a este modelo del agronegocio que implicaba en la Argentina políticas neoliberales, que se travestían de peronistas, pero que no tenían nada del viejo peronismo. Era el neoliberalismo que se imponía en el mundo a través de la figura de Menem, al que muchos de sus antiguos funcionarios hoy mencionan como el innombrable. Mencionan como el innombrable y fueron sus simpatizantes y hasta sus funcionarios, nosotros lo nombramos. Nosotros, en cambio, lo nombramos. Luchamos contra Menem. Cuando muchos de los que estaban en sus filas después cambiaron. Porque después de Menem vinieron otros gobiernos que no hicieron más que profundizar este modelo. Recuerdo el Frepaso y la Alianza,
no hicieron más que habilitar nuevas semillas transgénicas y llevar este modelo agrícola a una mayor escala, legitimando o legalizando las relaciones con Monsanto, como nunca se habían hecho, porque Monsanto siempre estuvo, pero estuvo entre bambalinas. Y Monsanto estaba en la cartera de clientes del ministro, de varios ministros de Agricultura, pero sobre todo a partir del FREPASO. Se va a dar esta connivencia pública con las grandes empresas. Y una profundización del rol del INTA en el acompañamiento de un proceso en el cual la concentración del uso de la tierra se convirtió en una situación pasmosa y el despoblamiento del campo en un hecho masivo. Y después del FREPASO y de la Alianza, y después del 2001, cuando todo esto termina en una gran catástrofe social que llamaban crisis, pero que en realidad era un desfondamiento, como dijo Ignacio Leucovis, que era nuestro compañero. Cuando todo termina en un gran desfondamiento y nos quedamos sin país, y Menem proponía la dolarización, y nadie se atrevía a levantar la bandera argentina, sino que imperaba el sálvese quien pueda. Entonces aparecieron los progresistas. Y los progresistas retomaron el viejo modelo para profundizarlo, para fortalecerlo. Y hoy lo que tenemos, en similitud con muchos países de América Latina, es una nueva moda, una nueva oligarquía proveniente de la izquierda y progresista, que no hace más que armonizarse constantemente con el modelo del agronegocio y de las corporaciones transnacionales, sirviendo a los mercados globales. Y esto es lo que hoy tenemos. Más soja transgénica, más que nunca, más patentamiento de semillas, ahora con la ley antiterrorista, y con una serie de nuevos derechos y de supuestas conquistas que no hacen más que subdividir y fraccionar el espacio del campo popular, donde tenemos una especie de clasificatoria o clasificación de tipo Linneo, donde la gente se va organizando o es organizada por sus apetitos sexuales, por sus preferencias sexuales, por el color de su piel, de su pelo, etcétera. Esto han hecho del pueblo argentino, que alguna vez fue como un puño, diferente pero unido, con alteridades, no con biodiversidades, no con diversidades, sino con alteridades. Y esto han hecho un fragmento, una suma de fragmentos, porque así ven el país, porque así ven la realidad, como una sumatoria. Bueno, este es Horizonte Sur. Les habla Jorge Rulli y me acompañan Maximiliano Mendoza y Gabo Musikansky. Bienvenidos al programa, muchachos. Te lo vamos a copar. De a poco vamos haciendo pie. De a poco los jóvenes se van incorporando y nos van desplazando los viejos. Bueno, vamos a una cortina para tomar aire y seguimos. El general Peñalosa solo y perdido me dicen que va. Lloran las piedras también, tristes de verlo pasar, le tiende sus ramas el algarrobal. El general Peñalosa solo y perdido me dicen que va. Desde su tierra natal, como un jirón del ayer, levantando lanzas siguen los riojanos, la sombra del chacho que quiere volver. Pregunta el Quimín, responde el Tunal, la lanza del chacho tal vez volverá.
El general Peñalosa deja su sangre por el arenal. Sombra se quiere volver, rumbo de la soledad, en Olta la muerte lo viene a buscar. El general Peñalosa deja su sangre por el arenal. Desde su tierra natal, como un jirón del ayer, levantando lanzas siguen los riojanos, la sombra del chacho que quiere volver. Pregunta el Quimí, responde el Tunal, la lanza del chacho tal vez volverá. El general Peñalosa ya se levanta de su soledad. Lanza que pide volver, árbol que quiere brotar, la voz de los llanos lo vuelve a nombrar. El general Peñalosa ya se levanta de su soledad. Desde su tierra natal, como un jirón del ayer, levantando lanzas siguen los riojanos, la sombra del chacho que quiere volver. Pregunta el Quimí, responde el Tunal, la lanza del chacho tal vez volverá. Pregunta el Quimí, responde el Tunal, la lanza del chacho tal vez volverá. El guerrero de la periferia, el libro que narra la biografía de Jorge Rulli, la vida de uno de los hombres más destacados y aguerridos del peronismo, la historia de un hombre que desafió las furias del poder militar y oligárquico en una época turbulenta de la Argentina, cuando los dilemas políticos se dirimían con el fuego de las armas. El guerrero de la periferia, la vida de Jorge Rulli, contada por Juan Mendoza en todas las librerías. Y los invitamos entonces a escucharnos cada lunes a las 22 horas en la radio pública de Marcos Paz, FM 90.7, Volver a la Tierra, La Voz del Grupo de Reflexión Rural y particularmente La Voz de nuestra página que se llama igual, Volver a la Tierra, www.volveralatierra.com.ar. Continuamos en Horizonte Sur, estamos en los estudios de AM690, K24 en radio. Los teléfonos para comunicarse a nuestro programa, para dejar un mensaje, son el 4642-5533, 4642-5315. También estamos en vivo, nos pueden escuchar desde cualquier parte del mundo a través de internet, la página web de nuestra radio, www.am690.com.ar. ¿Tenés algún agradecimiento antes de ingresar con el bloque de información? Sí, tengo agradecimientos, pero bueno, digamos que, y retomando mis palabras de la introducción, ¿no?, que este programa de radio es un gran esfuerzo. Es un gran esfuerzo, no tanto por parte nuestra como por parte de todos los compañeros que participan y nos siguen. El programa de radio se suma a una serie de páginas de internet que están hechas por diferentes, por el esfuerzo de algunos jóvenes, páginas en Facebook y páginas en internet, tanto la página del GRR, www.grr.org.ar, como pararelmundo.com, y la página volveralatierra.com.ar. Y después tenemos como 4 o 5 Facebook. Uno, las forestaciones no son bosques,
El otro nosonbosques.com.ar, ¿no? También es una página. Así es. Tenemos un blog también que sacan los compañeros de Jujuy en defensa del bosque y de la selva y sobre todo de las yungas. Y tenemos varios Facebook. Uno sobre ecoteología, que trata el tema de los cambios actuales en la cumbre de la Santa Sede, en el Vaticano, y sobre todo se centra en el esfuerzo por modificar algunas líneas políticas impuestas desde hace años en las academias pontificias a favor de resolver el hambre del mundo con transgénicos y con las políticas de Monsanto. Hemos presionado muy fuerte para que esta línea sea revisada y a corto plazo vamos a tener novedades importantes de muchos grupos que se están movilizando para que en las nuevas políticas del Vaticano este tema de la agricultura, particularmente de la agricultura en África, que es el que más toca a Europa y a Italia particularmente y al Vaticano, sea revisado con otra perspectiva. Consideramos que en África la situación provocada por las nuevas agriculturas a escala y químicas o biotecnológicas han provocado un franco desastre que se expresa en la constante emigración de campesinos desterrados que intentan llegar a África, que intentan llegar a Europa, perdón. La visita del Papa a Lampedusa fue una respuesta a esta situación de creciente angustia que vive el continente, pese a lo cual los lobbies de las compañías, de las grandes empresas de biotecnología como Monsanto, insisten en mantener estas políticas. Bueno, pero yo estaba hablando del programa. El programa, en este momento, quisiera agradecerle a un montón de compañeros que desde diferentes lugares del país han aportado para que este programa, al menos en el último mes, pueda continuar. Le agradecemos afectuosamente a muchos de ellos, realmente le agradecemos a Juan Manuel Chilaver de Rosario, le agradecemos a Andrea Piña de Frankfurt, una compañera que trabaja en los mercadillos de Frankfurt y que mes a mes aporta para que nosotros podamos seguir en esta pelea. Le agradecemos muchísimo a Agustín Franco de Gonet, le agradecemos a Roberto de Marcos Paz, que cada mes se acerca a mi casa en su bicicleta para aportar a este programa, ¿no? Le agradecemos a Rubén Quijano de Caseros, le agradecemos a Rodrigo Torres, a Agustín Alonso, a Joselo de la provincia de Corrientes y a otros muchos compañeros cuyos nombres en este momento se me escapan. Todos hacen posible este pequeño milagro de que exista una voz como la de Horizonte Sur, una voz distinta, una voz alternativa, una voz que luego de más de 10 años nos permite seguir en el aire. Y en esta Argentina hegemonizada por las voces progresistas, esto es un milagro, realmente. Seguimos en el aire generando miradas libertarias, miradas antiglobales, antitransgénicas, y que se proponen escapar a la modernidad, escapar al crecimiento y a las opciones espantosas de seguir construyendo o aumentando las megalópolis con un campo despoblado. Gracias a todos los compañeros que están con nosotros y a los cuales les hacemos llegar un abrazo fraterno. Cambiando de tema, sabés que hace poco estuvimos hablando de la crisis triguera y el presidente de la Federación Rural de Uruguay, Carlos María Uriarte, quien hace muy poco estuvo en la exposición de la Rural en Palermo, declaró ante los medios que hay versiones extraoficiales que indican que el gobierno argentino está haciendo de manera directa las importaciones de trigo para frenar el alza del precio
en el mercado local y sostener el abastecimiento interno. Es decir, confirmó que la Argentina hoy está importando trigo desde Uruguay. Sí. Bueno, esto fue una noticia que nosotros dimos el sábado anterior, que dijimos que el pan que estábamos comiendo provenía de harinas que llegaban desde Nueva Palmira. Nueva Palmira es un puerto internacional. Hace 15 años era un puerto de yachts, de yates. Hoy es un puerto internacional. Está en la boca del Uruguay, ¿no? En la boca del Río de la Plata. Y este es parte del milagro sojero. No solamente está llegando mucho trigo desde Nueva Palmira, sino que siempre hemos sospechado que enorme cantidad de soja argentina sale por ese puerto, no por los puertos propios, evadiendo de esa manera las retenciones. En el largo conflicto del campo, siempre nos llamó la atención de que había muchísimos que se quejaban por las retenciones y había otros que con mayores razones para quejarse porque eran productores más altos, no decían ni pío. Y todo lo contrario, en el conflicto del campo respaldaron al gobierno. Bueno, uno puede imaginar que encontraron un bypass, ¿no?, para las retenciones. Alguna vez estuvimos en Uruguay y lo confirmamos. Sí. Esto, tenemos que decirlo, derivó en que la bolsa de harina se disparara a los 200 pesos. Bueno, trataremos de seguir este tema, pero por ahora hay un reconocimiento por parte de un funcionario oficial del Uruguay, que confirma esto que veníamos anticipando en Horizonte Sur. Por otro lado, esto es interesante destacarlo porque hay algunos medios que ya hablan de alerta roja para la próxima temporada de cosechas. La soja en la bolsa de Chicago descendió a $489.07. Este es el cierre de ayer de la bolsa de Chicago, así lo refleja hoy Ámbito Financiero, por ejemplo, en su página web. Y esto implica que una previsión en el mercado de futuros de Rosario hoy se está hablando para mayo de 2014 una previsión de $276 la tonelada de soja transgénica. Digo, de persistir esta pendiente, ¿no? Parece bastante grave, ¿no? Sí, digamos que las estimaciones implican miles de millones de dólares que el gobierno dejaría de obtener en conceptos de retenciones, que repercutiría directamente en el fondo sojero, que es el que se reparte en buena medida a las provincias. Y bueno, seguramente tiene que ver con la demanda internacional, particularmente la de China, que ha descendido notablemente. Por otro lado, digamos, la revaluación del dólar, que es un tema muy complejo de abordar, pero es interesante mirarlo que desde el punto de vista de los commodities en general, porque hubo un descenso también de los metales. De hecho, y en consonancia con esto que acabamos de comentar, Barrick Gold en Argentina acaba de anunciar que podría cerrar o vender minas tras registrarse una pérdida, justamente por estas cotizaciones, de casi 8.600 millones de dólares. Muy golpeada, por supuesto, después de que en Chile se suspendiera provisionalmente la explotación de Pascualama a raíz de una denuncia presentada por comunidades diaguitas de la localidad de Copiapó. Así es, un golpe muy duro para la empresa. Bueno, digamos que todo esto nos preocupa por varias razones. Sabemos que se están quemando las naves en función de llegar a octubre
de ganar en octubre por parte del oficialismo, y conocemos el grado de irresponsabilidad que esto significa, porque se carecen de políticas estratégicas que no vayan más allá de este año, y eso es grave en un mundo como este, ¿no? Donde la Argentina ha pagado un alto precio para ser el gran exportador de soja que es actualmente. Ha pagado el precio de que carece de una capacidad de alimentar a su propio pueblo. No es solamente el caso de la Argentina, es el caso de Venezuela, es el caso de otros países de América Latina que han menoscabado el mercado interno y lo resuelven a través de las divisas, comprando entonces la comida que necesitan desde mercados exteriores, ¿no? Pero en el caso de la Argentina nunca lo habíamos vivido. La Argentina siempre se autosustentó, por lo menos en la canasta básica que hace al patrimonio cultural alimentario de los argentinos, y eso ya no está pasando. En años anteriores tuvimos que traer leche del Uruguay por la cantidad de tambos que cerraron. Y lo que nosotros vamos midiendo con temor es el modo en que el pueblo argentino aumenta su inermidad. O sea, si bien son muchas las huertas y los frutales que se van plantando por parte de una minoría, en líneas generales hay un retroceso en este sentido. Hay un retroceso muy grande, y lo que se pone en grave riesgo es la continuidad, la posibilidad alimentaria de los argentinos en medio de una crisis económica, como la que se viene inevitablemente. Yo Maximiliano, quería leer algo de nuestro amigo Moisés Resnick Brenner. Es corto. Dice: mientras en nuestro país asistimos a la paralización del mercado inmobiliario y de la construcción, los medios nos informan que los argentinos han comprado inmuebles en Estados Unidos por $2.000 millones, equivalente a 50.000 viviendas de $40.000 cada una, convirtiéndose la Argentina en el primer país sudamericano en el ranking de compras de extranjeros en los Estados Unidos. Nos preguntamos por qué, dice él, y una de las respuestas es que tienen más confianza en el marco jurídico y ético de los Estados Unidos, entendiendo por confianza la esperanza firme o la seguridad que se tiene en que una persona o entidad va a actuar o una cosa va a funcionar como se desea. Lo lamentable es que muchos, estos que han perdido confianza en el país, muchos son altos funcionarios. Esto es lo terrible. Han perdido confianza, es decir, carecen de confianza en sus propias capacidades como gobernantes, ¿no? Y bueno, eso fue un agregado mío. Y continúa Moisés Resnick. Puesto que la industria de la construcción, la infraestructura y el campo, entre otros sectores, son actividades en las que los productos importados tienen baja incidencia, se deben desarrollar en moneda local ajustada en el tiempo para volverse más atractivas para los inversores y contar con reservas netas para comprar al contado los insumos importados imprescindibles y de esa manera dinamizar el aparato productivo, generando crecimiento con desarrollo. Y continúa: es público el hecho de que los países vecinos tienen crecimiento y dólares sobrantes. También es un dato que todos ellos tienen coeficientes indexatorios, como se verifica en Chile, Uruguay, Brasil y Perú. La Argentina lo tuvo hasta el 91, año en que la ley de convertibilidad prohibió el mecanismo de ajuste que usábamos exitosamente, tanto para pagar como para ahorrar. Hoy el doctor Domingo Cavallo, dice, autor de aquella ley, afirmó como candidato a diputado que en caso de obtener su ingreso al Congreso, su primer proyecto como legislador será ajustar el impuesto a las ganancias por inflación como forma de lograr equitativo y progresivo del sistema tributario. El exministro hace votos de esta forma por lograr la aprobación de un proyecto que desde años venimos proponiendo desde la ex Comisión de la Economía del Centro Argentino de Ingenieros. Los europeos, termina diciendo Moisés Resnick, los europeos, ante las limitaciones que les genera el euro, llegaron a proponer sus antiguas monedas domésticas como alternativa, o con otros parámetros como lo hizo recientemente Nápoles en Italia, que se generó el Napo, bajo el eslogan Europa tiene el euro y Nápoles el Napo. De este modo, el ayuntamiento de la ciudad italiana se ha convertido en el primer organismo institucional en Europa
que ha lanzado con gran éxito una moneda complementaria para afrontar la crisis y fomentar el consumo. Bueno, en fin, diferentes miradas, ¿no?, sobre el mismo tema que nos angustia a todos. Y mientras tanto, la sangría de divisas que se van, como estos 2.000 millones de dólares que están casi todos en Miami, ¿no? Bueno, también tenemos noticias internacionales, particularmente dos nos interesan. Una de ellas es recientes informaciones que llegan desde Costa Rica, donde 60 cantones es el equivalente a municipios. Ajá, sí, sí. El localismo costarricense, prohibieron el cultivo de transgénicos. Y emitieron una declaratoria que fue aprobada en una sesión ordinaria a principios de este año, pero que fue ratificada y que alcanza el 74% de todos los cantones de Costa Rica que se declaran en contra de este tipo de cultivos, a través de actividades masivas de movilización, charlas de difusión, caminatas, es decir, una campaña intensa de la gente en procura de generar conciencia acerca de este peligro que muchos analistas consideran inédita, por lo menos en América Latina. Además, se presentaron acciones de inconstitucionalidad. Hay juristas muy comprometidos para declarar mediante proyectos de ley a estos territorios como libres de transgénicos, y evidentemente esto está trayendo bastante repercusión internacional, que inclusive es tomada como ejemplos en otros países, particularmente en Europa, donde además hace muy poquito referíamos que Monsanto estuvo retirando sus inversiones, pero bueno, evidentemente la Unión Europea tiene un criterio muy diferente a algunos países que han tomado como política oficial la resistencia contra los transgénicos, y por otro lado algunas ¿cómo decirlo? Algunos desajustes desde el punto de vista institucional, particularmente lo que está ocurriendo en Francia ahora, por ejemplo. Hace muy poco la ministra de Agricultura, Stéphane Le Foll, criticó duramente al Consejo de Estado de Francia, que levantó la prohibición del cultivo del maíz transgénico de Monsanto, el MON 810, que es el maíz con el cual Gilles-Éric Seralini el año pasado trabajó para la demostración de la genotoxicidad en ratones de laboratorio. O sea que producía generaciones de ratones absolutamente deformes y enfermos. Recordemos a la gente que fue un experimento que consistió en alimentar a 3 poblaciones de ratones, una con maíz transgénico sin fumigar, otra con maíz transgénico fumigado con Roundup o glifosato, como se lo conoce comercialmente, como principio activo quiero decir, y otra población con maíz común y corriente. Las primeras 2 poblaciones tuvieron carcinomas, las hembras tenían problemas con las glándulas mamarias, los machos por supuesto problemas reproductivos, y esto inmediatamente generó un revuelo en la Unión Europea. Corinne Lepage, que fue la ministra de Ambiente de Sarkozy, que ahora es diputada, es una de las parlamentarias más combativas contra los transgénicos. De hecho, en las conferencias de prensa que brindó Gilles-Éric Seralini para difundir esta investigación, estuvo acompañado por ella. Bueno, yo tengo algunas cosas para añadir en el mismo sentido, porque a comienzos de julio un estudio realizado en Alemania indicaba la presencia de glifosato, el herbicida que acompaña a las semillas de la empresa Monsanto, de las semillas genéticamente modificadas, en la orina. Lo encontraron en la orina de personas de 18 países europeos, todos habitantes de zonas urbanas sin exposición al agrotóxico. O sea que se ha incorporado al ambiente. Tener herbicida en el organismo no es poca cosa, y no saber de dónde proviene tampoco. Esto es lo que se considera. Pues bien,
Actualmente se ha conocido un meticuloso estudio realizado por un equipo de investigadores encabezados por Judy Carman y auspiciado, entre otras instituciones, por el Instituto de Salud e Investigación Ambiental de Australia. Se alimentó a 84 cerdos durante 22 semanas, o casi 23 semanas, que es el tiempo normal de vida de un cerdo desde el destete hasta que se lo sacrifica. Se los alimentó con una mezcla de soja y maíz genéticamente modificados. Otros 84 cerdos fueron alimentados con una dieta equivalente en base a productos no modificados genéticamente. Los resultados fueron mayor peso del útero y severa inflamación intestinal en los animales alimentados con productos transgénicos, con respecto a los alimentados con una dieta normal. Los investigadores consideran que la causa puede estar en proteínas del maíz genéticamente modificado que actúan como insecticidas, induciendo la formación de poros y la desintegración del tejido intestinal de larvas que atacan las plantas de maíz. Y se ha argumentado que estas proteínas no pueden afectar a los mamíferos porque estos carecen de los receptores necesarios, pero algunos estudios han encontrado proteínas en el intestino de ratones que pueden unirse a las del maíz genéticamente, similares a las del maíz genéticamente modificado, produciendo un efecto parecido al que ocurre con las larvas. O sea que podría estar ocurriendo lo mismo en los cerdos o en los ratones de laboratorio que lo que ocurre con las larvas. A tal punto, yo recuerdo que este maíz BT, que se ha generalizado en el campo argentino, en los Estados Unidos fue habilitado como maíz pesticida. Está así catalogado como pesticida, o así como una planta pesticida. En realidad, y esto es interesante destacarlo, hace muy poquito en paralelmundo.com tuvimos una polémica con una usuaria que, se dignó a ocultar su nombre, pero en los Estados Unidos está catalogado como un biopesticida. Como un biopesticida. Claro, sí. porque es una bacteria. Claro. Es el Bacillus thuringiensis. El Bacillus thuringiensis, sí, que está en el suelo. Claro. Y que ha sido incorporado a la vida de la planta. Tal cual. Y ahora con esta compra de agrofina recientemente difundida por los Grobo, que entre otras cosas se presenta, además de una planta que va a procesar semillas y comercializarlas, como una empresa productora de biopesticidas. Y que el discurso, para legitimar esta comercialización, se escuda en que son pesticidas naturales. Claro. Amigables con el ambiente, digamos. Ese es el mensaje que intentan transmitir. El relato. Bueno, retomando lo que veníamos diciendo, añadamos que el intestino de los seres humanos es parecido al de los cerdos, ¿no? De allí la posibilidad de que, por eso la experiencia australiana sobre cerdos nos implica directamente, ¿no? Y digamos que México está a punto de autorizar la siembra comercial de miles de hectáreas justamente de este maíz, ¿no? Recordemos que Judy Carman en su página web, la semana pasada lo leíamos acá, es una de las tantas investigadoras que está denunciando internacionalmente ante los medios de comunicación la persecución de Monsanto a través de... justamente iba a eso. Digital, sí, justamente a través de inteligencia operativa sobre las redes de Internet, para espiar cada uno de sus movimientos, qué es lo que escriben, qué es lo que publican, qué conferencias brindan, etcétera. Bueno, justamente en el diario alemán de mayor tirada, se acaba de revelar justamente que Monsanto, el ejército, estadounidense. El ejército estadounidense y el gobierno de los Estados Unidos controlan las páginas de opositores a los organismos genéticamente modificados y a los investigadores independientes. Esto es lo que vos te referías, Maximiliano. Claro, lo dijimos la semana pasada. Sí, justamente. El control se transforma a veces en ataques informáticos y bloqueos a las mismas, a las páginas. Esto incluye, como decía Maximiliano, a Judy Carman, que declara que Monsanto está interesado en estos estudios, es algo comprensible, pero no entiendo por qué el gobierno de los Estados Unidos y su ejército me están controlando, dice ella. Bueno, expliquémosle por qué la están controlando. Recordemos porque es lo mismo, que no es moco de pavo, porque el diario que lo refleja es el
Süddeutsche Zeitung, que Claro, es un nada más diario por eso. de muchísima tirada. de en mayor Múnich. tirada, de mayor tirada de Alemania, sí. Y estas son noticias que parece que no llegan a la Argentina, sino a través de canales como el nuestro, de radios como esta, la M690 y este programa Horizonte Sur, y son las cosas que parece que no conmueven en la Argentina, en donde vivimos otro mundo. Estoy seguro que nuestros nietos, afectados por la ingesta de transgénicos a que nos han obligado, van a hacernos durísimos reproches. Hoy parece que este tema fuese poco importante. ¿Qué es lo que comen los argentinos? No preocupa a los argentinos. Sí. Pero Jorge, no solamente estas noticias no llegan, y en la medida que llegan codificadas. Porque también hay que decir que frente al anuncio, celebrado con bombos y platillos por parte de Gregocopatel de repatriar inversiones a la Argentina, de parte del gobierno nacional y trayendo estas discusiones al plano nacional, tenemos que decir que discursivamente lo que se celebra es que Argentina es un país próspero, porque también instalamos este tipo de plantas y estas producciones que ya tienen un nivel de manufactura que las podemos hacer nosotros, y eso es lo que celebra este gobierno. Entonces también tenemos que decir esas cosas, que las noticias llegan codificadas y se acomodan en relación a los beneficios que en este momento están sacando estas clases dominantes, que son las que tengan el poder realmente. Y por otro lado, me gustaría decir que, Maxi, este tema de lo que hablábamos de las comunidades indígenas chilenas y lo que está pasando en Costa Rica, hay que resaltarlas. Y como decía Jorge, de este espacio que resulta un espacio de los pocos donde se hablan las cosas, tenemos que resaltar estas cosas, pues son nuestros puntos de fuga, son como pequeños vericuetos por donde todavía podemos resistir, y eso me parece sumamente importante para rescatarlo. Todavía se puede decir que no, y todavía hay pequeños lugares donde podemos resistir. Y tratar de generar nuevas miradas, ¿no? Nosotros, yo supongo que mucha gente se sorprenderá porque mezclamos temas tan diversos, ¿no? Pero bueno, lo que estamos tratando siempre es de generar una mirada totalizadora, libertaria y autónoma, ¿no? Quizá por eso también reiteramos algunos temas que son para nosotros fundamentales, una y otra vez los vamos tocando desde diferentes perspectivas, y abordamos desde la poesía a la biología, desde la política a lo social, tratando de encontrar comunes líneas que permitan generar una mirada nacional y social inspiradora. Bien, respecto al libro Peronismo, Cuentas Pendientes, cuya primera edición está prácticamente agotada, está en imprenta una segunda partida que va a estar pronto y vamos a estar avisando, pero digamos de que algunos lugares donde sabemos que existen ejemplares, uno es la librería Rodríguez en Hurlingham, no alcanzo a ver si puedes ver la dirección allí. La otra hay una librería en Miramar que se llama Déjalo Ser, en la avenida 9 de Julio 1063, Miramar, provincia de Buenos Aires, que tiene ejemplares y nos piden que avisemos. Sí. Librería Rodríguez,
que decías bien, queda en Hurlingham, en Avenida Arturo Jaureche, Ajá. 1441. 1441. Bueno, allí en estos dos lugares quedan ejemplares, el Mercado Libre también, pero de cacerola, ¿cómo es bueno, en Mercado Libre también se pueden conseguir a través de la editora, porque los hemos visto allí, no sé, bueno, y pronto vamos a tener entonces una nueva edición y vamos a tratar de presentarlo oficialmente, ¿no? Cosa que todavía no hicimos porque ha sido todo, se han ido como pan recién hecho, ¿no? Bueno. Todo un símbolo, ¿no? Que esté en una librería ubicada en la avenida Arturo Jaureche. Vos que lo maltratás en el libro. Estaría bueno que nos expliques por qué consideraban, entre otras cosas, que era el ala burguesa del peronismo. El ala burguesa del peronismo, claro. Jaureche siempre fue el ala moderada, en realidad. Bueno, no solamente Jaureche, Forja siempre fue el ala moderada. Ahora, por supuesto, este gobierno considera que Forja fue la excelencia y fue el alma del peronismo, pero en realidad Forja era para la época y frente a otros grupos era un ala moderada burguesa y además política de política partidaria. En general eran jóvenes que provenían del radicalismo, que a lo largo de muchos entreveros fueron poniendo distancia y hasta rompiendo con su partido, algunos creo que no, y al incorporarse al peronismo muchos mantuvieron una actitud crítica, que yo diría clase mediera. En general se incorporaron muchos de ellos al gobierno de Mercante en la provincia de Buenos Aires, y en general tuvieron bastantes diferencias con otros sectores del peronismo que provenían ya sea de grupos nacionalistas o de grupos anarcosindicalistas, ¿no? que constituían la base del movimiento obrero. Estos eran sectores de clase media, ¿no? Más allá de su inteligencia política y de su claridad, ¿no? El más rosquero, por decirlo así, era Jaureche. Y Jaureche es el más pícaro, sí. Y tal vez el más sano, porque... Creo que sus diferencias con Scalabrini Ortiz, claro, particularmente venían por eso. Sí, seguramente, sí. Una personalidad compleja, ¿no? Compleja porque más allá de las diferencias que tuvo con el peronismo, él siempre se burlaba de Perón porque decía que los militares no sabían vestir de civil, pero que Perón era un caso excepcional en el sentido que era peor, ¿no? Y que a mí me parece un tema secundario, pero bueno, no lo es en la medida en que realmente había una competencia. Yo no sé hasta dónde él era consciente, pero cuando él cuenta que el 17 de octubre estaba en la Avenida de Mayo y ve las masas gritando las consignas que él había pergeñado y que no lo reconocían, debe ser duro, ¿no? Yo entiendo que esto es duro, ¿no? Y vaya a saber, su relación con Perón siempre fue dificultosa por esta afirmación de una personalidad tan fuerte como la que él tenía, ¿no? Creo, a lo mejor históricamente él se merecía el lugar que tuvo Perón, pero bueno, el destino fue otro, claro, y me parece que nunca terminó de asimilarlo, ¿no? Entonces, pero digamos que más allá de las diferencias que tuvo con Perón, en el 55 es de los primeros en salir y sale con un periódico del 45, ¿no? Que es como eran los reclamos de los pobres, eran campana de palo, ¿no? Algo así, ¿no? Que todos leíamos, ¿no? Es decir, un viejo valiente, ¿no? Por supuesto, nunca se acomodó, siempre fue rebelde a la estrategia que marcaba Perón, ¿no? Siempre fue un poco rebelde, ¿no? Digamos, siempre fue así como que pretendía hacer la propia, ¿no? Entender de estrategia y de conducción, y no debe haber sido fácil para él, no debe haber sido fácil. En realidad, estos movimientos revolucionarios de la posguerra, uno ahora que los mira sin la pasión que tuvo antes, se da cuenta que fueron muy complejos, que debían para la época
ser totalmente innovadores, ¿no? Y pensemos que todo este sector de jóvenes que provenían del radicalismo, en realidad Forja era eso, era la juventud radical, ¿no? Que se abren a un movimiento nuevo, a un movimiento de descamisados. Yo estoy pensando a veces también el concepto de pobreza, de descamisados, de gente de pata al suelo, que el peronismo le va a dar, el concepto que va a dar la pobreza, es un concepto, por ejemplo, que hoy hemos extraviado. Hoy parece que ser pobre es algo malo. El peronismo dignificó esto, ¿no? Mi padre se asumía como pobre, y a mucho orgullo, porque de haber sido rico significaba que habría robado, y él era honesto. Entonces, estos criterios en los cuales la generación anterior se formó, hoy han prácticamente desaparecido, ¿no? Entonces, me parece que el peronismo viene en esta cultura. Fíjate que es una cultura muy americana. Creo que... Porque en quichua la palabra pobre no existe. Directamente, no Claro, existe, no había pobres. Creo que, digamos, la confusión estriba en que lo que hoy se conoce como pobreza, sobre todo para la ciencia dura, Sí. No es lo mismo que ustedes referían como pobreza en aquellos años. No, claro, la pobreza era la humildad, el vivir con lo mínimo. Austeramente. Claro, con austeridad. Pero no responde directamente a esta idea de este mundo totalmente desacralizado. Digo, Totalmente, claro. Pensemos que Cristo era un carpintero que andaba Claro, descalzo claro. y no tenía hogar. Sí, Digo, claro. esa idea de humildad mismo de San Francisco de Asís Bueno, todo eso, claro, se está ha perdido, completamente claro. perdido en este mundo. Pero, Jorge, esta actitud un tanto arrogante, sin desmerecer la gigantesca obra de Jauretche, ¿qué correlato tiene hoy en la actualidad con respecto a estas conductas pequeñas burgueses de... Y yo me parece que quizá deforman, o sea, aprovechan el legado de Jauretche para hacer sus propias políticas. Digamos, me parece que Jauretche es un personaje abusado por esta generación. Sí, sobre todo por Aníbal Fernández. Totalmente, sí. Claro, es un Salimos a personaje... escribir una secuela de... Es un personaje irrespetuosamente abusado, en el sentido de que lo usan para justificar este neodesarrollismo progresista que es el de ellos, ¿no? Que hace culto a la idea de crecimiento, que no es lo mismo que desarrollo, ¿no? Son neodesarrollistas que hacen culto al crecimiento y a la agroexportación. ¿Qué tiene que ver Jauretche con eso? Pero bueno, hay algo en común que ellos han sabido manipular, ¿no? Me parece. Y se aprovechen un poco del desconocimiento, no sé qué opinan ustedes, porque yo, sacando a Aníbal Fernández, no creo ni siquiera que lo hayan leído a Jauretche. Hablo de los que lo retoman, porque pienso, se me ocurría recién la soncera número 8, la libre navegación de los ríos. ¿Qué tendrá que ver este gobierno que abre las puertas para que se lleven nuestros cultivos? Digo, ¿desde qué lugar? Granos y nuestros porotos. ¿Desde qué lugar hay una reivindicación de Jauretche? Digo, ni siquiera creo que hay una lectura, lo mismo con Escalabrino Ortiz o con Hernández Arrey o con todo ese grupo de Forja. Sí, y me parece que digamos, leyendo las onceras hoy, en este contexto, la mayoría queda muy mal parada. Y seguro. Absolutamente. Totalmente, están hechas. Bueno, pero de todas maneras podríamos decir que, digamos, del acervo del peronismo, son muy pocos los personajes que ellos podrían tocar o retomar sin quemarse. Seguramente han elegido. Jauretche es a lo mejor el menos subversivo para ellos. Quizá. Sí, pero por ejemplo, si tomás cómo Jauretche analiza la doctrina Cobden, la doctrina manchesteriana de Inglaterra como taller del mundo y América Latina como su granja. Cambiale China por Inglaterra o el plan Previch. Claro. Digamos, el plan Previch, donde él denuncia un poco esta idea. Plan Previch, el retorno al coloniaje. Retorno al coloniaje, claro. El plan Previch, bueno, ahí tenés Previch, otro progresista, ¿no? Absolutamente reivindicado por estos sectores. Sí. Seguramente no lo sé, pero por Axel y otros deben reivindicarlo, porque yo he visto con sorpresa, ¿no?, que en la Facultad de Ciencias Económicas era palabra sagrada, ¿no? Y bueno, y Jauretche escribió un libro. Sí.
¿Cómo han socavado el peronismo de esa perspectiva? Bueno, esa a mí, memoria del y a mí peronismo, me subleva cuando, digamos, desde esas perspectivas economicistas, y que creo que inclusive me he desahogado por Facebook diciéndolo en el muro de GRR, cuando hablan de peronismo en términos de keynesianismo, o totalmente, de estado de bienestar, o hasta de bonapartismo, digamos, no... el peronismo les es imposible entenderlo sin las anteojeras eurocentradas. Sí. Y creo que Jauretche en ese sentido fue, digo, más allá de las críticas, tuvo la fineza intelectual para correr ese velo, ¿no? Demostrar que había otras perspectivas, desde la acá nomás, como decía Así él. es. Bueno, vamos a un corte porque estamos en la primera hora del programa, y ya seguimos. Y los invitamos entonces a escucharnos cada lunes a las 22 horas en la radio pública de Marcos Paz, FM 90.7, Volver a la Tierra, La Voz del Grupo de Reflexión Rural y particularmente la voz de nuestra página que se llama igual, Volver a la Tierra, www.volveralatierra.com.ar. Muy bien, continuamos en Horizonte Sur, en los estudios de AM690, K24 en radio. Los teléfonos para comunicarse con nuestro programa son el 4642-5533, 4642-5315. También estamos en vivo a través de la página web de la radio, www.am690.com.ar. Y digamos también el correo electrónico para que se comuniquen con nosotros los oyentes y particularmente los amigos que quieran colaborar con el programa, que es horizontesur690@gmail.com. Así es. Este programa se puede escuchar grabado después a través de las páginas del Grupo de Reflexión Rural, particularmente la página de Facebook, Grupo de Reflexión Rural, y a través del portal de noticias pararelmundo.com. Bueno, Maxi, hoy todavía no tenemos junto a nosotros a Ernesto García y a su columna histórica, pero no queríamos dejar de recordar estas cuestiones históricas y hablando un poco de la entrega y estas pruebas irrefutables que vemos a cada paso, queríamos retrotraernos en el tiempo y leer un extracto de una carta que le envió Carlos de Alvear, quien fuera en ese momento el director del Consejo Ejecutivo Nacional, al embajador británico Lord Stratford. Eso debe haber sido allá por 1815. Un extracto de una carta de abril de 1815 que decía algo así como: estas provincias desean pertenecer a la Gran Bretaña, recibir sus leyes, obedecer a su gobierno y vivir bajo su influjo poderoso. Ellas se abandonan sin condición alguna a la generosidad y la buena fe del pueblo inglés, y yo estoy dispuesto a sostener tan justa solicitud para liberarlas de los males que las afligen. Es necesario que se aprovechen los momentos, que vengan tropas que impongan a los genios díscolos y un jefe autorizado que empiece a dar al país las formas que sean del beneplácito del rey y de la nación, a cuyos efectos espero que vuestra señoría, vuestra excelencia, vuestra excelencia. Me bloqueé. A cuyos efectos espero que vuestra excelencia me dará sus avisos con la reserva y prontitud que conviene preparar oportunamente la ejecución. Exemo. Señor, el estado de los asuntos en este país me obliga a encarnar a don Manuel José García, secretario de este gobierno, de la obligación de comunicarle verbalmente en la esperanza que se determine algo que pueda ser conveniente para los intereses de Gran Bretaña y tan eficaz para que estas provincias como las circunstancias lo requieren. Él lleva las instrucciones y autorizaciones necesarias. Tengo una legítima esperanza que estará dispuesto a dar estos países una nueva prueba de su disposición para protegerlos. Terrible, ¿no? Terrible el cipallismo. Y nos recuerda que impune y descarado. Esto, ¿no? Lo que estamos viviendo en nuestros días no es nuevo. No es nuevo. Y bueno, a propósito que mencionamos al ex ministro Cavallo. Exactamente. Y hoy podríamos mencionar a varios que piensan lo mismo, pero respecto a China Popular, ¿no? Si cambiáramos los nombres de esa carta, yo creo que varios altos funcionarios podrían firmarla, ¿no?
¿Estás dudando o...? Acá hay caras cómplices. Bueno, el cipallismo, ¿no? Lamentablemente se ha perdido en esa época. Pero ya además hay una disciplina que se llama sinología, que la estudian muchos empresarios. Ajá. Sí. Bueno, en aquel entonces yo creo que había un acendrado nacionalismo que se oponía a este cipallismo, ¿no? Hoy está más diluido, ¿no? Totalmente diluido. Y por eso no se destacan tanto estos relatos traicioneros que nos venden a diario. Pero bueno, vamos a hablar de un sector olvidado de la Argentina, aparentemente olvidado. Más de una vez hemos comentado que la provincia de Jujuy ya es como que poco tiene que ver con el resto de la República, ¿no? Está allí colgada, en un extremo. Hace unos días nos llamó la atención una ceremonia de la Pachamama, donde oficiaban la presidenta de la República y el gobernador Fellner. Nos llamó mucho la atención. La cara de estos funcionarios era como que estaban participando de una cosa exótica. Les importaba más ver qué cosas se ponían en el agujero de la tierra que compenetrarse de que estaban participando de una ceremonia supuestamente sagrada. Bueno, vamos a hablar con nuestro compañero Fernando Robelli desde Jujuy. ¿Estás allí, Fernando? Hola, sí, Jorge, Hola. Buen día, ¿cómo estás? Buenos días. Bueno, ¿cómo están las cosas en Jujuy? Aquí tenés el micrófono de Horizonte Sur para contarnos realmente de esa provincia descolgada, ¿no? Porque es como que cada vez se habla menos de Jujuy a nivel nacional, a nivel de los diarios. Inclusive casi no se ha mencionado el triunfo de nuestro amigo el Perro Santillán en el sindicato de los municipales de Jujuy. No ha sido noticia, no entendemos a qué se debe. Suponemos que hay un control hegemónico de los medios, tanto de los oficialistas como de los otros, porque uno se tiene que enterar de estas cosas apelando a internet, ¿verdad? Pero bueno, danos tu opinión y contanos un poco qué está pasando por allí. Bien, es claro y comprensible lo que estás diciendo. En realidad la provincia de Jujuy aparece y desaparece de los medios de acuerdo a las convulsiones sociales y las crisis que se viven aquí, ¿no? En general somos alguna vez tapa o pequeño título en las grandes páginas nacionales por alguna catástrofe o por alguna lucha social pendiente e inconclusa. Estos días estamos asistiendo también a una reiterada manifestación de crisis políticas, crisis sociales, crisis económicas, en una provincia que, como bien vos decías, está absolutamente olvidada, periférica, fronteriza, casi marginal a las grandes decisiones nacionales. Pero esa ubicación geopolítica, geográfica de la provincia de Jujuy no escapa tampoco a las generalidades de un modelo nacional que abarca fundamentalmente todos los aspectos de la vida. Y acá en la provincia de Jujuy existe como una repetición de ese mismo modelo, del modelo extractivo, del modelo expoliador, del modelo de clientelismo social, pero multiplicado porque realmente en esta provincia las manifestaciones de la lucha social, de la lucha ecológica, son cada día más visibles y cada día es incontrolable para los estamentos institucionales poder conformar una provincia viable, como se decía antiguamente, ¿no? Recuerdo que Jujuy siempre ha sido algo así como una provincia de tonos grises, una provincia sin grandes matices, con una caracterización cultural muy específica y muy acendrada. Y esto viene a raíz de que en estos días también tuvimos la visita de la presidenta Cristina para reinaugurar por no sé qué, tercera o cuarta vez, el viejo Ingenio de la Esperanza, una gran fábrica de azúcar, ubicada acá en el corazón de las yungas jujeñas. Y ese ingreso mediático, que en los canales oficiales se promovió como una reindustrialización de la provincia, y se lo ligó también a los aspectos más queridos de las culturas autóctonas, como es el caso de una fiesta o un homenaje que se le hizo a la Pachamama, de la cual participó el presidente, el gobernador, la presidenta, el gobernador y otras figuras del elenco gubernamental, ministerial, etcétera, etcétera. Esto llama una reflexión porque mientras se hacía la fiesta o ese homenaje, ese espectáculo visual
mediático de la Pachamama. En el mismo momento la plaza central de la ciudad de Jujuy estaba ocupada por dirigentes sindicales, por luchadores sociales, por agrupaciones que no concuerdan ni acuerdan las duras condiciones de vida que tienen aquí los trabajadores en la provincia. Dos caras de una verdad que no se muestran. Por un lado la festividad, el pachamamismo exacerbado, y por otro lado el conflicto social, el conflicto de la pobreza, el conflicto de la angustia, de no poder conseguir las condiciones mínimas de vida que tienen muchos de los jujeños. Este contraste, en realidad, entre una festividad mediática y la dura realidad social provincial, no se lo ve en los medios, se lo oculta. Pero hay factores, hay elementos nuevos que van convergiendo para recomponer las antiguas estructuras de lucha y de resistencia a los modelos impuestos. Y en esto se inserta la vuelta, que para nosotros es mucho más que una vuelta, de Carlos Santillán a la dirigencia del gremio de los municipales de la provincia de Jujuy. Una vuelta muy controvertida, muy peleada, donde este buen amigo de tantos años de lucha y resistencia ha tenido que vencer innumerables dificultades, inclusive poniendo en juego su salud personal, para poder llevar adelante su nueva reinserción en las luchas sindicales provinciales. La presencia de Santillán hay que analizarla desde el punto de vista de que, en principio, nosotros no creemos, como cree mucha gente o como mediáticamente se piensa, que es una vuelta a los 90. Creeríamos que no. Los que participamos activamente, y somos muchos los jujeños que lo hemos hecho, en las luchas sociales de aquellos años de resistencia al modelo menista, hoy han tomado nuevos bríos, pero también nuevas condiciones, porque el país ha cambiado y muchos de nuestros dirigentes no han cambiado. Y ese no es el caso de Carlos Santillán, quien ha sabido readaptar su capacidad política, su liderazgo provincial y sus condiciones de pensamiento a los nuevos importantes desafíos que hoy nos exige la nación argentina. En realidad, como plantea Santillán, esta década ganada que tanto nos proponen desde los sectores gubernamentales ha sido para Jujuy una tremenda década perdida. Perdida por la precarización laboral, perdida por el exacerbamiento de las condiciones productivas, por el avance de los modelos extractivistas sobre los últimos bosques, las selvas y las montañas de nuestro querido Jujuy. Y Santillán es un dirigente que ha sabido comprender la novedad y la importancia de ligar las luchas sociales a las luchas ecológicas. Él en los últimos años, a través de una adecuada comprensión de los verdaderos procesos sociales y políticos de la provincia, ha ido conformando una suerte de ligación entre lo social y lo ecológico, de lo cual nos sentimos orgullosos de haber sido parte, de alguna forma haber influenciado desde el Grupo de Represión Rural en sus pensamientos políticos. Hoy las luchas ambientales, las luchas contra la minería, contra el monocultivo forestal, contra la sojización, contra el enclave azucarero, son palabra corriente en las consignas políticas de Carlos Santillán y de los grupos que lo rodean. Es decir, que Santillán ha renovado su pensamiento, y esto es lo que vemos con alegría, porque aquí se agita el fantasma de que con Santillán a la cabeza de su gremio municipal y a la cabeza de los gremios estatales de la provincia, puede ser nuevamente un punto de conflicto que nos retrotraería a una época ya pasada donde la lucha por el poder se dirimía en las calles de Jujuy. Nosotros creemos que esa época vuelve, pero vuelve absolutamente renovada, vuelve con una conciencia ambiental, con una capacidad de comprender la globalidad y la integridad de estos modelos que nos someten, de los cuales Santillán ha sido parte y es parte de una renovación política. Yo diría que no es un viejo cuadro que vuelve, sino que es un joven militante que retoma banderas olvidadas hace muchos años en Jujuy. Fernando, ¿cómo estás? Te habla Maximiliano. Hola Maxi, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Fernando, nada, queríamos preguntarte cómo lo vivís vos estando ahí en el lugar, porque hablamos ayer con Gabo, por ejemplo, volviendo al tema del principio, ¿no? Lo espantoso que fue ver esta teatralización de la ceremonia por la Pachamama en este 1 de agosto, por parte de Cristina Fernández de Kirchner y Eduardo Fellner, y queremos preguntarte cómo
digamos, cómo se organizó esta ceremonia, porque, digamos, vimos que claramente se ofreció desde mediante las mismas metodologías con las cuales el gobierno nacional acostumbra a diseñar las puestas en escena, ¿no? Por supuesto, me dio la impresión de que tenía mucho más que ver con las lógicas con las cuales se maneja la industria del turismo que con una ceremonia ancestral y sagrada como realmente en algún momento fue. ¿Te puedo añadir algo? ¿Qué? Pero no te tengas la menor duda de que es así, Maximiliano. En realidad lo que ustedes hablaban hace un rato en el programa, en la primera hora del programa, sobre la apropiación de los relatos históricos, por ejemplo, sobre la apropiación de los relatos históricos del peronismo, de Jauretche, de cierta mirada sobre Cook, de cierta mirada sobre Forja, todo eso, de ese relato construido manifiestamente para su uso y manipulación política, también se ha trasladado a lo que significa los hechos culturales fundamentales de la vida de las poblaciones autóctonas en el norte y de la población en general. Acá el tema de la Pachamama es un tema muy sentido, muy querido, muy importante, es una renovación del calendario de la vida, es una recomposición del hombre con el amparo de lo infinito y de lo eterno. Es un rito sagrado, una ritualidad que no obedece a manifestaciones públicas exteriores. Fíjate que lo que se ha hecho con la Pachamama y esta exposición impúdica de lo mediático, de algo que acá es un rito absolutamente íntimo. Se realiza el rito a la Pachamama, la ofrenda a la Pachamama, la apertura de la tierra, la entrega de las mejores cosas que uno tiene, ya sea comida, bebida y el corazón de las personas, se hace en la más absoluta intimidad de las comunidades. Nunca ha sido, hasta estos últimos tiempos, una expresión, como dices tú, de manifestación cultural aprovechable turísticamente. Y eso es lo que se ha cometido ahora. Digamos nosotros desde el punto de vista de la sacralidad, que ha sido como un sacrilegio. Pero no olvidemos tampoco que en los rituales de la Pachamama, a los cuales nosotros venimos hace décadas participando, asistiendo y llevándolo en el corazón, se nos dice acá entre los jujeños que la Pachamama te da, pero también te quita. Es decir, el ritual de la Pachamama es un ritual del amparo, pero también allí ronda el desamparo. Y entonces no sea cosa que aquellos que hoy invocan de manera festiva a la Pachamama, después sean los mismos a quienes la Pachamama les puede quitar. Seguramente. Entonces que lo que hay con la Pachamama aquí es un compromiso vital, no es una mera exteriorización de un rito mediático. Y los que invocan a la Pachamama y le piden abundancia, y le piden buenas cosechas, y le piden que la tierra en este mes de agosto vuelva a germinar la semilla, están trayendo un compromiso de vida, un compromiso vital muy serio. Aquí no se puede ofrendar a la Pachamama y volverse a la gran urbe y deshacer el compromiso o olvidarse de él. Porque la Pachamama, como te dije, te da, pero también te quita. Y esto mueve a la reflexión de que la apropiación de los relatos, en este caso de las más antiguas manifestaciones de las culturas andinas, lleva también una contraparte que es la posibilidad de que la promesa no sea cumplida. Y acá, en este mundo, las promesas que no son cumplidas en este mundo andino tienen un precio muy alto. No sé si se entiende a dónde va apuntada esta idea y este pensamiento. Sí, yo, entre otras cosas, cuando veía el video, cuando miraba el video, recordaba que alguna vez, hace muchos años, hace más de 20 años, cuando yo comencé el trabajo en mi chacrita de Marcos Paz, de media hectárea, nuestro común amigo Mario Sánchez Proaño hizo la ceremonia de la Pachamama. Creo que lo hizo en un par de lugares. Pero primero, como decís vos, Fernando, fue una ceremonia muy íntima. Y segundo, tengo que decir que era sumamente austera. Cuando yo vi los platos de alimentos que se echaban ahí en Jujuy, que echaba la Presidente, realmente era una especie de banquete desordenado, ¿no? Sí, yo creo que era como el banquete de Severo Arcángel. Yo dije, pero ¿qué pasa aquí? Esto es un banquete, es el Sheraton. Claro, no, pero veámoslo desde la perspectiva que la puede ver eso, porque si esto de depositar en abajo de la tierra lo más valioso, digamos que
esto de las bóvedas en Santa Cruz, si es que existen, tiene la Claro. misma lógica. Cierra. Completa el círculo de alguna Ahora, manera. ojalá que la Pacha se los quede, ¿no? Ojalá que la Pacha se dé cuenta y le devuelva lo que se merecen, ¿no? Claro, te cuento algo que puede redondear esta idea. Ayer, por ejemplo, en la quebrada de Humahuaca, en el corazón de la quebrada de Humahuaca, en la posta de Hornillos, allí muy cerquita de Maimará, se hizo otra ceremonia turística, mediática, a la Pachamama, con la presencia de Amado Vudú. Ah, Que no es el nombre. Amado Vudú estuvo ofrendando a la Pachamama en la quebrada de Humahuaca, acompañada por Jorge Cosia, no sé si le suena el nombre. sí, Jorge Cosia, sí. Bueno, esto también Qué acá dupla. se Creo que tiene presentó algo que como ver con una la cosa cultura. impresionante, Sí. con una gran manifestación cultural, artística. Se ha hecho algo mediático que nos mueve profundamente a pensar desde una forma de la indignación posible. ¿Cómo comprender que todos estos relatos mediáticos están sirviendo a una campaña política? Porque lo que ha ocurrido acá con la presencia de Cristina, cuando se tenía por ley vedada la manifestación política de inauguración de obras, ella viene a inaugurar en el corazón de las Yungas, en el departamento de San Pedro, a inaugurar nuevamente el Ingenio La Esperanza, hoy en manos de otro grupo corporativo, que no sé si a ustedes les suena, pero les voy a dar una pequeña descripción. El Ingenio La Esperanza está ubicado en la selva de Yungas, en una de las tierras más fértiles de la provincia de Jujuy. Tiene una superficie aproximada de 68.000 hectáreas. Es un ingenio que viejos ingleses allá por fines del siglo XIX, los hermanos Leach comenzaron a trabajar y producir caña en un gran latifundio. Ellos se fueron después y fue pasando de manos hasta que el ingenio entró en un gran conflicto económico en la época de Menem y del vaciamiento y quedó en manos de un grupo banquero muy afines al menemismo. Después se decreta su quiebra. Bueno, ¿qué pasa? Que el Ingenio de la Esperanza prácticamente es un cordón verde vegetal que rodea la ciudad de San Pedro. San Pedro es la segunda ciudad de la provincia de Jujuy, con 60.000 habitantes. Y todo, la actividad económica, toda la actividad productiva de la zona, responde de una forma u otra a la economía del Ingenio de la Esperanza. El ingenio, después de una quiebra y una larga agonía, con permanentes conflictos sociales, fue entregado al grupo Roggio hace cerca de 2 años, una suerte de graciosa concesión de su majestad que le permitió a Roggio, aliado del gobierno en las grandes obras de infraestructura vial en la provincia y en muchas otras provincias, acceder a la administración del ingenio. Bueno, eso fue un fracaso terrible, de eso no se acuerda el cristianismo que les dio al Roggio la concesión del ingenio. Nos recuerdan que cuando llegaron acá los administradores del grupo Roggio, hace exactamente 2 años, echaron a la mitad del personal. Nos recuerdan que destruyeron las antiguas y viejas máquinas de producción de azúcar. Nos recuerdan que el azúcar que producía La Esperanza, que era de mucho mejor calidad que la que producen los Blaquíes del Ingenio Ledesma, salía un azúcar amarilla de malísima calidad, invendible. Es decir, este fracasado proyecto económico de apropiación tuvo que ser abruptamente cortado. Y lo fue también porque la conflictividad social era tan grande que los sectores sindicales y los sectores contratados de campo del ingenio se oponían violentamente a esta administración. Entonces lo que hizo graciosamente el gobierno nacional fue buscar un nuevo administrador y una nueva concesión para el ingenio. Y aquí aparece lo que hoy festeja la presidenta Cristina, que es la aparición del grupo Insud. No sé si le suena Insud. Insud es Hugo Sigman. ¿Recuerdan a Hugo Sigman? Este hombre tan poderoso de los laboratorios farmacéuticos y de algunas empresas editoriales, y con intereses con Garfunkel y con intereses mediáticos en televisión. Bueno, este hombre, en asociación con Cartelone, José Cartelone, otra gran empresa corporativa nacional que se ocupa de las grandes obras viales. Es decir, que salimos de Roggio y nos metemos con Cartelone. Y este es el gran éxito que se nos pretende presentar. ¿Y Hugo Sigman sería socio de Cartelone? Perdón, no te escuché. Hugo Sigman, ¿es socio de Cartelone? Hugo Sigman, junto con José Cartelone, que para estos efectos se presenta como Grupo Benicio, y una firma inversora financista que se llama MSU, han formado un fideicomiso que hizo un uso de la opción de compra de la empresa azucarera quebrada. Es decir, no sabemos todavía cuál es la letra chica de estos convenios que han permitido que Cartelone y Sigman se hagan dueños del Ingenio de la Esperanza.
Ahora hay algo que está claro. Antes que hablar a Cristina, apoyando esta gran empresa nacional en manos de nuestros queridos empresarios y burguesía nacional argentina, está, lo dijo el representante de la empresa, nosotros no venimos solamente por las 8.000 o 9.000 hectáreas de caña que hay hoy sembradas en el Ingenio de la Esperanza, venimos por las 68.000 hectáreas de bosque, las 68.000 hectáreas de selva casi virgen que son propiedad del ingenio, hacia lo cual se puede extender la explotación ganadera, la explotación monoforestal y nuevos cultivos transgénicos que no sabemos cuáles serán. Es decir, esta empresa, este grupo empresario, desde el punto de vista de la rentabilidad, ha puesto sus ojos no solo en la producción azucarera, sino en todo el potencial productivo que tienen esas inmensas y feraces tierras del ingenio. Es decir, la avidez empresaria es tan grande que hoy en la provincia estamos viendo con mucha atención y cuidado que pueda haber un cambio absolutamente negativo del ecosistema de selva de yungas en el departamento de San Pedro. De esto no se habla del éxito económico, se habla de que va a haber trabajo para los casi 2.000 trabajadores que allí están, cosa que fue absolutamente desmentida en el mismo momento, porque mientras Cristina aplaudía la inauguración de la planta, en uno de los sectores laterales y controlados por la Gendarmería Nacional, había más de 400 obreros precarizados que se han quedado sin trabajo a partir de esta nueva administración. Es decir, mientras Cristina se entrega al abrazo popular de Milagro Sala y de las instituciones gubernamentales jujeñas, en las puertas del ingenio los antiguos trabajadores están luchando por todavía pertenecer y tener un trabajo digno. Esa contracara de la Pachamama, de la industrialización del país, no se ve. Entonces acá estamos asistiendo a un relato que en Jujuy se torna crudo y se torna absolutamente demencial. Fernando, buen día, te habla Gabo. Hola Gabo, ¿cómo estás? Todo bien. Te hago una consulta. ¿Y cómo responde, por un lado, Milagro Salas y su agrupación a esta conflictividad social? ¿Y cómo cae la victoria del Perro Santillán en este panorama? Bien, mira. Por un lado, Milagro Salas fue la que preparó el escenario inmenso de banderas y aparatos clientelares que recibió a Cristina. Porque ella llegó en un helicóptero al ingenio directamente porque no pudo descender el helicóptero fuera del ingenio por la conflictividad social y la presencia de los antiguos trabajadores expulsados del ingenio, precarizados, y desde allí, después de la inauguración y el circo que vimos, se trasladó a un pequeño feudo que tiene allí Milagro de construcción de viviendas, donde dirigió la palabra a los miles de afiliados o adherentes a esa organización social que en Jujuy tiene muchísimo poder. Es decir, ella, pienso yo que Cristina cuando llega a Jujuy se encuentra con un calor popular armado y estructurado por Milagro Sala. En realidad, en la política jujeña están sucediendo hechos terribles, de los cuales tampoco en los medios se hace nadie eco, como por ejemplo las violentas y terribles disputas que existen dentro del Partido Justicialista y el Frente para la Victoria. Hace unos días hubo un congreso acá del Partido Justicialista para elegir a los candidatos. Había gente que pretendía la elección de los candidatos por elecciones internas, como correspondería a cualquier partido político más o menos coherente. No, acá en Jujuy, como siempre, los varones feudales del partido eligieron a sus candidatos a dedo, y lo cual provocó una gran insurgencia dentro de las filas de los viejos estamentos del justicialismo. Bueno, acá hubo 35 heridos, hay todavía 2 o 3 heridos graves, hubo disparos de arma de fuego, hubo represión policial en el Congreso del Partido Justicialista. ¿Ustedes saben algo de eso? ¿Se habló de eso? No, aquí fuera no de se Jujuy no menciona. se sabe Yo nada. ¿Y hace poco no hubo muertos? Del partido gubernamental y la crisis del Frente para la Victoria es total. Y en eso influye mucho también Milagro Salas, porque ha ido recortando y ha ido apropiándose de sectores, retazos del poder político del justicialismo en la provincia, a partir de los descontentos y de los que quedaron fuera del armado del aparato. Esto permite que hoy la provincia viva una tensión política absolutamente incierta. Estamos en manos de una violencia social que puede desbordarse en cualquier momento, porque la larga fila de descontentos que va dejando el modelo se van recuperando por otro lado en función de los nuevos encuadramientos sociales de estas grandes organizaciones que se han nutrido de los muchos caudales que manda la nación,
No te olvides que en la provincia tenemos un panorama social desalentador, con cerca de 100.000 planes trabajar, con una estructura clientelar a través de las redes sociales, a través de la distribución de pequeños cargos, a través de los contratos basura, de la cual vive gran parte de la población de Jujuy. Y todo eso es manipulado y todo eso es manejado estructuralmente desde las organizaciones sociales que dirigen Milagros Salas. Es decir, acá la lucha por el poder en este momento es encarnizada. Ha habido una tregua porque Cristina vino a pedir tregua, pero esta tregua en Jujuy no sabemos cuánto tiempo va a durar. Y seguramente hasta octubre, Fernando. Seguramente hasta octubre. Todas las expectativas en las mejores condiciones. Y todos los esfuerzos están puestos en llegar a octubre, ¿no? Esto lo venimos diciendo cada sábado, realmente, y después será lo que Dios quiera, ¿no? Fernando, te agradecemos muchísimo este aporte, realmente, sobre todo estas internas del Partido Justicialista con sus víctimas, hechos absolutamente desconocidos aquí en la prensa nacional. Te agradecemos que lo hayas hecho. Sí, de todas maneras, las buenas noticias acá en Jujuy son que estamos en el mes de agosto, que como les decía hace un rato podía ser fasto o nefasto, de acuerdo a cómo pasen las cosas dentro de nuestro corazón. Pero en lo profundo de la tierra ya están en agosto aquí comenzando a germinar las primeras semillas. Bueno, eso es y bueno. Hemos tenido un invierno muy duro y una helada de 7 u 8 grados bajo cero que a mí me dolió mucho porque me quemó muchas plantas. Bueno. Y estábamos con mis hijos tapando las plantas para que la helada no hiciera, pero fue mucho el daño. Pero como toda renovación de la vida, como toda renovación de los calendarios solares, seguramente Jujuy volverá a recomponer esa relación profunda con la tierra, que no pasa solamente por un pachamamismo de corte institucional y turístico. Pasa mucho más allá de eso, pasa por la posibilidad que tenemos hoy los jujeños, desde la lucha y la resistencia, de recomponer nuestra relación con la tierra. Y bueno, entonces, Fernando, habrá que seguir resistiendo. Habrá que seguir, seguramente insistiremos. Bueno, y trata de preservarme el árbol de tomate, que te llevaste de casa. Se me quemó, ahí le sacamos como 10 kilos de fruta, hicimos unas conservas con mi mujer, que todavía tenemos unos frascos, le vamos poniendo la salsa, un poquito de eso, y he regalado tanta que ya no me queda ninguna. Fernando, bueno, un gran abrazo. Un gran abrazo para todos. Chao, Fernando. Gracias. Hasta pronto. Un abrazo.
Bueno, Hola. estamos en el aire, escuchamos Tierra Querida de Julio De Caro. De Julio De Caro. Por Horacio Salgán y su orquesta. Eso, muy bien, muy bien. Bueno, está con nosotros Ernesto García. Su columna histórica la tenemos. Luego un pequeño remate y estamos terminando con Horizonte Sur. Adelante. Bueno, buen día a los compañeros. Yo, disculpen la persistencia, sigo con el enfoque del independentismo argentino, que afortunadamente culmina el 9 de julio del 16, pero el preludio de esta independencia bendita es la feroz pelea de los argentinos, esta sempiterna costumbre que empezó en 1810 y pervive en 1815 y que recién con Juan Manuel de Rosas tiene una interrupción importante y que fue el basamento de que hoy la República Argentina exista. Yo quería hablar de los pueblos libres, invento fantástico de José Gervasio Artigas. Artigas gobierna desde 1814 hasta 1820, desde la costa del Atlántico Oriental hasta las sierras cordobesas y desde las cataratas del Iguazú y un poquito más, hoy parte del territorio brasilero, hasta el delta del Paraná. Así que ustedes se darán cuenta que esto abarca las actuales provincias de Misiones, de Corrientes, de Entre Ríos, de Santa Fe, de Córdoba y la banda oriental del Uruguay. Y Río Grande do Sul, posiblemente, o una parte. Y una parte de Río Grande, claro. Porque las misiones orientales abarcaban parte del territorio brasileño de hoy. Bueno, el tema es que hay una cosa que yo todavía no entiendo, que es cómo es posible que siendo José Gervasio Artigas el jefe político-militar de semejante extensión, no haya podido derrotar, ocupar las, ¿cuántos son? 100 manzanas que Buenos Aires tenía como capital del otrora virreinato y ahora capital de las Provincias Unidas. ¿Cuál es el motivo por el cual Córdoba, desde Córdoba hasta la banda oriental y desde las misiones de Andresito Guaycurarí hasta el llamado en aquella época continente entrerriano, no es posible aplastar la dirección política militar de Buenos Aires? ¿Cómo puede ser que 4 meses de gobierno de Carlos de Alvear, a propósito del nombre de Alvear quería hacer algunas aclaraciones? Y hoy leímos una carta a Inglaterra ofreciéndose como colonia. Bueno, yo, como tuve algunos inconvenientes de salud, no sabía que habían leído la carta. Sí, hay 2 cartas de Alvear dirigidas a la nación inglesa. La carta de Alvear. La tengo acá. Alvear dirige 2 cartas, en una de las cuales pide el coloniaje británico y en la segunda de las cuales hace renuncia a la argentinidad. Bueno, esa leímos la carta donde pide el coloniaje británico abierta, explícitamente. Bueno, sí, hay párrafos, yo no sé si los leyeron acá, pero dice: yo no dudo en asegurar a vuestra excelencia, dirigiéndose al Lord Stranford, embajador en Río de Janeiro, yo no dudo en asegurar a vuestra excelencia, bajo mi palabra de honor, que pidiendo el coloniaje británico, que este es el voto y el objeto de las esperanzas de todos los hombres sensatos, que son los que forjan la opinión real de los pueblos. La contradicción de Alvear es que habla de hombres sensatos y por otro lado habla de los hombres incontrolables, de los horrores de la anarquía que los hombres sensatos intentan apaciguar, controlar, de manera tal de
poder concurrir con autoridad y poder a la realización de esta medida toda vez que se acepte por la Gran Bretaña. Describe que el odio a los españoles, que ha excitado el orgullo y opresión desde el tiempo de la conquista, ha subido de punto con los sucesos y desengaños de la fiereza de las masas durante la Revolución. Esto de Alvear es culminado con la renuncia a la argentinidad de Alvear. Alvear escribirá el 23 de agosto de 1815 una desgraciada, dice el historiador, nota al ministro español Villalba pidiendo su reincorporación al ejército español y regreso a la gracia de Fernando VII. Dice textualmente que el director supremo se aventura a un paso decisivo que pusiese término a esta maldita revolución, que es la revolución de abril en Fontezuelas, acaudillada por Ignacio Álvarez Thomas. Pero había quienes no querían que el país volviese a su antigua tranquilidad y, apoyados por la conducta de José Artigas en la banda oriental, iban a alejar toda esperanza de orden y de subordinación a la legítima autoridad. Bueno, el hecho es que Alvear culmina pidiendo su reincorporación al ejército español y su vuelta, al mismo tiempo que se produce la de Fernando VII al gobierno de la península ibérica, porque Napoleón Bonaparte lo tiene que liberar, habida cuenta que la resistencia española termina con la invasión napoleónica, hace que Alvear vuelva a la acogida, digamos, del ejército español, de la España que él había sido integrante junto con San Martín y otros, pero del lado español contra Napoleón. Yo lo que quería arribar era esto: los pueblos libres fundados por Artigas no pueden con Buenos Aires. Este es un misterio que continúa durante larguísimos años, yo creo que hasta nuestros días. Lo que yo acabo de escuchar de Fernando en Jujuy es la prueba de que Buenos Aires sigue siendo un poder hoy quizás mayor, porque las corporaciones están instaladas, las corporaciones internacionales, que viene de lejos y que, volviendo a la opinión de Marcelo Ramón Lascano, se diferencia con el nacimiento de la nación norteamericana, que llega a ser un imperio y que reduce nuestra condición de país enormemente con potencial sensacional a una semicolonia, a una colonia, solamente interrumpida durante algunos años por gobernantes dignos. El tema viene de lejos: Alvear contra San Martín, Moreno contra Saavedra, Rivadavia contra San Martín. La historia es muy rica, los hombres están en un lado, se pasan al otro, vuelven. La historia de Alvear particularmente es increíble. En 1814 este hombre tiene 24 años, 25 años, lo echan porque su dictadura como director merece su expulsión durante largos años, para volver y dirigir al ejército argentino, o al ejército de las Provincias Unidas del Río de la Plata, contra el imperio brasileño, al que derrota a la cabeza de ese ejército en Ituzaingó, hecho que le vale, digamos, el reconocimiento y probablemente la estatua que hoy tiene en la Recoleta. Pero Alvear es muy contradictorio. Alvear triunfa en Ituzaingó, un pedazo del ejército de Alvear viene al mando de Juan Lavalle y fusila a Manuel Dorrego, y Alvear termina siendo nombrado allá por el año 1838-39 embajador del gobierno de Juan Manuel de Rosas en Estados Unidos, para terminar falleciendo en 1853. Alvear es un ejemplo clarísimo de ida y vuelta. Alvear es un hombre que luchó contra Napoleón. Alvear es un hombre que viene y se pone
en colaboración con San Martín, al servicio de la causa patriota. Alvear es el que se va al mando del ejército del Perú, el que toma Montevideo, el que pacta con Artigas, el que sin embargo fusila dormidos a 200 tipos que estaban al mando de un lugarteniente de Artigas llamado Torgués. Alvear es el que viene y acomete una dictadura que muchos consideran como necesaria, aún escritores de la talla de José María Rosa, porque si no era la debacle. Ahora, hay cosas que sigo sin entender. El otro día le decía a Rulli, ¿cómo es posible que los federales que ya existían con Artigas, que había sido el fundador del federalismo, no pueden con Buenos Aires? Es como que Buenos Aires, aquella capital instalada por Carlos III... Y el puerto, ¿no? El dinero, los dineros. Sí. Los dineros pueden, pero de todas maneras... Pero además ahí también hay una influencia enorme, un poder, ¿no? Yo creo cultural, que sí. Yo creo, ¿no? Sí, cultural, sí, intelectual. Los gauchos Los gauchos se sentían fuertes como para atar sus cabalgaduras en los palenques del Cabildo de Buenos Aires y aterrorizar a la clase principal de Buenos Aires, pero no para hacerse cargo del gobierno efectivo de las Provincias Unidas. De todas maneras, todo un tema. Rosas consigue durante 20 y pico de años tener el poder. Bueno, no es poco. Hoy tenemos un territorio que va desde el canal de Beagle hasta las cordilleras jujeñas, y desde la cordillera de los Andes a la costa atlántica o hasta el río Uruguay, pero no es suficiente, porque tener el territorio no indica el control del territorio, porque la patria sojera hoy tiene un poder impresionante. Acabamos de escuchar a Fernando el riesgo que corre la yunga jujeña. Así que este es el prolegómeno, como tantos otros, de continuar, porque lo de los pueblos libres me interesaría describirlo con mayor detalle. La seguimos el sábado. Hasta el sábado. Jorge. Bien, son los últimos minutos de Horizonte Sur. Nos quedó un tema pendiente, Maximiliano, Gabo y Ernesto, que me acompañan en la mesa, que tiene que ver con el fracking. Nosotros, hace muchos programas que venimos hablando del fracking, hemos convocado a un movimiento, a una coalición, a una coincidencia para pelearle al fracking, ¿no? Vemos con alegría que en muchos lugares de la Argentina diferentes personalidades se están sentando juntos para hablar del tema. Me parece positivo esto. Creo que el fracking es una amenaza enorme, tanto para nuestros pueblos como para nuestros ecosistemas. Pero ahora tenemos una novedad dramática, y es que uno de los pozos, de los miles de perforaciones que se han hecho en la provincia de Neuquén, estalló a poco menos de 400 metros de la población de Plotier, ¿no? Hace días que este pozo está afectando a una población que tuvo que alejarse, que dejar sus casas. No sabemos bien qué está ocurriendo, ya que la prensa da muy poca información. Hay técnicos norteamericanos tratando de apagarlo, pero ya han descartado la posibilidad de dinamitarlo, como se hace habitualmente. Suponemos que han descartado dinamitarlo porque hay fracturas en el suelo que les impediría dinamitarlo. Y esto es muy grave, es gravísimo. ¿Por qué no pueden dinamitarlo? Y no explican la razón por la cual no pueden dinamitarlo. O sea, allí hay cuestiones geológicas gravísimas. Y entonces me da la impresión que están esperando que se apague solo, que se vaya enfriando. No queda claro qué es lo que están esperando. Pero de todas maneras hay una población cercana en gravísimo riesgo, ¿no? Estuvo allí el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel. El comunicado dice que viajó a Neuquén para hablar con la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos.
viajó con la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos para encontrarse con organizaciones mapuches y denunciar los peligros ambientales del nuevo acuerdo de Chevron con YPF en los yacimientos de Vaca Muerta y la falta de debate democrático detrás del acuerdo. Dice que el oficialismo de la legislatura provincial se negó a tratar el acuerdo de YPF en la Comisión Ambiental. Llevar a cabo un proyecto ambiental de esta magnitud sin control ni estudio de impacto ambiental es suicida y genera aún más desconfianza. Lo dijo en conferencia de prensa destacando los antecedentes de desastres ambientales que Chevron dejó en Ecuador. En ese sentido, el presidente de Paz y Justicia interpeló a las autoridades neuquinas. El gobierno neuquino y sus representantes en la legislatura no pueden tratar el acuerdo sin modificaciones. Eso es antidemocrático. En Neuquén debería hacerse una consulta popular previa y vinculante a toda la población, como sucedió en Esquel, en Loncopué y otras ciudades del país. Esto afecta a muchas generaciones, no puede tomarse a la ligera. Además, Pérez Esquivel se había entrevistado con Monseñor Bresanelli en la sede del Obispado de Neuquén y visitado el pozo de gas en Plotier, que explotó el lunes por la noche, o sea que ya lleva una semana. Bueno, nos parece muy importante este aporte y el hecho de que se trasladara Pérez Esquivel, pero bueno, yo insistiría en que no es un problema de los mapuches, por favor, es un problema del pueblo argentino. No, el fracking es un problema de toda la población. Se ha llegado a un fraccionamiento y que parece que le entreguen que la Milagros y su gente le entregue o no le entregue al perro Santillán. El sindicato es un problema de los jujeños. Y el problema del fracking es de los neuquinos o de los mapuches. No, esto es el desmembramiento de la Argentina, ¿no? Y yo creo que no debemos aceptarlo y tenemos que reiterar que el problema de Plotier es un problema de todos los argentinos. Sí. Anticipamos que el 12 de agosto a las 14:30 en la Facultad de Humanidades en Resistencia, en la Universidad Nacional del Nordeste, particularmente en la Facultad de Comunicación Social, Guillermo Folguera, nuestro compañero del Grupo de Reflexión Rural, y la agrupación La Roja y Verde, una agrupación de estudiantes de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Nordeste, invita a una charla denominada Tecnociencia y Ética, que estará a cargo de Guillermo Folguera. La entrada es libre y gratuita. Esto está ubicado en Avenida Las Heras, 727 de Resistencia, Chaco. También aquí nos llega una gacetilla de un libro recientemente publicado que se denomina Mal Comidos, cómo la industria alimentaria argentina nos está matando, de Soledad Barruti, que seguramente vamos a estar comentando aquí en Horizonte Sur una vez que podamos leerlo, por supuesto, y comentarlo. El libro da cuenta de los alimentos y la alimentación, que como temas que confluyen entre los conflictos más relevantes en esta época, desde la corrupción, el delito y la experimentación científica. Temas que tocamos habitualmente en Horizonte Sur. Y bueno, y con esto nos despedimos, ya estamos cerrando el programa, no nos queda ningún otro mensaje más, ¿no? Así que, bueno, muchas gracias a todos, estuvo Maximiliano Mendoza, Gabo Musicanje y Jorge Rulli en la conducción, Bernardo Elfman en la producción general y Marcelo Morales en la operación y por supuesto Ernesto García con la columna histórica, que acá lo tengo enfrente, que se está quejando porque lo metí. Bueno, un abrazo para todos. Horizonte Sur, con la conducción de Jorge Eduardo Rulli y la participación del Grupo de Reflexión Rural. Horizonte Sur nos invita a una mirada desde la ecología sobre la política, el peronismo y los nuevos colonialismos, los modelos de las nuevas dependencias que nos colonizan, la soja, la megaminería, los agronegocios y la producción de biocombustibles. Nos desvelan las amenazas a nuestra soberanía y a nuestros patrimonios. Horizonte Sur, radio, con la conducción de Jorge Eduardo Rulli y la participación del Grupo de Reflexión Rural.